un poco sobre el diagnóstico con relación a la hemorragia abdominal, ya un poco de lo mismo que conversamos la vez anterior sobre el EcoFast y el escáner. También sale descrito en el ATLS sobre el lavado peritoneal diagnóstico, pero yo no lo he mencionado mucho porque yo no lo he visto desde que más o menos salí de la carrera que alguien haga esta cuestión. Está descrito en la literatura, en la historia, el hecho de realizar este lavado peritoneal diagnóstico, pero a mí ahí vamos a ver en qué momento era que en la TLS decía que había que hacerlo. Actualmente muchas veces uno prefiere ir a explorar un paciente en vez de empezar a hacer este lavado peritoneal donde uno tenía que instilar suero, aspirar y ver si salía sangre o salía contenido intestinal. Muchas veces los pacientes están distendidos y muchas veces el examen no se podía realizar en las mejores condiciones. Un poco sobre la fractura de pelvis, ¿ya? Y cuáles son las indicaciones de ir a operar un paciente. Esto es un poco más de especialidad, pero hay ciertas características y ciertas cosas del examen físico que uno le va a hacer sospechar que este paciente va a tener que ir a operarse. Con respecto a la epidemiología, ¿no es cierto? Eh, existe en relación al trauma, menos de los 10% de los pacientes que tienen un trauma cerrado de tórax va a requerir cirugía, ya dentro del 15 al 30% los pacientes que tengan un trauma abierto de tórax va a requerir, ya saber que más o menos el órgano en trauma abdominal cerrado, el órgano que más se lesiona es el vaso, ya está descrito en la literatura, seguido del hígado en un 35 un 45%. ¿Ya? Saber que existen unas consecuencias fisiológicas o fisiopatológicas en relación al trauma torácico, ya que va a llevar una secuencia de eventos en la que va a ir provocando desde hipoxia, ¿no es cierto?, hipercapnia, esto va a llevar a acidosis metabólica, con lo que va a llevarnos a esta triada letal, que es lo que conversamos en la clase anterior, que era la hipotermia, la acidosis metabólica y la coagulopatía. Ya sabemos que no es solo la triada, está la tétrada, porque se había agregado el calcio en esta triple características que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, hay que saber que también se agregó la coagulación, entonces, producto del trauma, va a traer estas consecuencias. Lo mismo aquí, un poco con respecto a los órganos más frecuentemente lesionados en el trauma cerrado, el vaso, el hígado, luego el intestino delgado y el hematoma retroperitoneal es lo menos frecuente. Hay 6 lesiones en el traumatismo de tórax, por lo que me interesa la revisión primaria, lo que conversamos en la ABCDE, ¿no es cierto? Siempre la misma secuencia, siempre solucionar la secuencia previa para poder seguir con la secuencia que sigue, ¿no es cierto? Y con respecto a la letra A, hay 2 eventos que son la obstrucción de la vía aérea y las lesiones del árbol traqueobronquial, que van a ser los que van a poder amenazar la vida ciertas características o muchas veces ciertos síntomas o signos que va a mover en la obstrucción de la vía aérea, como habíamos dicho, el estridor, el tiraje, apnea, ¿no es cierto? Fácil al principio evaluar el paciente, preguntarle cómo se encuentra, si esto no se logra y aparecen estos signos, sospecharlo, ¿no es cierto?, para ir a evaluar. La lesión del árbol traqueobronquial, cuando el paciente tiene hemoptisis, si hay enfisema subcutáneo, significa que algo pasó en la vía aérea que está haciendo que se llene de aire las partes blandas, ya sean a nivel, a nivel cervical, a nivel torácico, ¿no es cierto? Y muchas veces un neumotórax hipertensivo persistente puede hacernos sospechar que hay una lesión del árbol traqueobronquial. ¿Ya? Con respecto a la ventilación, que es lo que me interesa, en primer lugar, siempre el neumotórax a tensión, ya que este tiene una alta letalidad, tiene alta mortalidad si no se trata en las primeras horas o los primeros minutos que uno lo sospecha. Saber, y esto me interesa, que el diagnóstico es clínico, ya no se espera ni radiografía, ni FAST, si uno lo sospecha que esto lo tiene que tratar. Es mucho más fácil tratar, provoca menos daño tratarlo que no tratarlo. Si no lo tratas y es un neumotórax de atención, el paciente se va a morir, ¿ya? El neumotórax abierto, ya que es la otra patología que puede provocarnos una mortalidad, no es tan alta como el neumotórax de tensión porque tiene un manejo específico, ya porque hace que el, que el aire entre hacia la cavidad pleural, ¿no es cierto? Y su manejo generalmente, y uno es lo que ve, que este concepto lo tiene la mayoría de los médicos, es colocar el apósito, que es un parche que se fija por 3 lados, ¿ya? Y luego uno, en el lugar cuando lo recibe, puede colocar la pleurostomía o el tubo de tórax, ¿ya?
En general nunca son, nunca cerrarlos, no los cuatro lados, sino siempre tres para evitar que esto vaya a ser un motórax a tensión. ¿Ya? En relación a la letra C, obviamente con la circulación, sangre, ¿no es cierto? Y sangre en el tórax, o líquido en la radiografía, o derrame pleural en la radiografía, o lo que vean, eh, es sangre en un trauma hasta que se muestre lo contrario, lo mismo que en el abdomen. El hemotórax masivo lo definimos como más de 1500 cc de sangre al colocar el tubo pleural, generalmente un tubo 28-32 para que permita la salida de la sangre a través del tubo. Si drena sobre 1500 o mayor o igual a 1500, tiene indicación de toracotomía para ir a explorar. Eso significa que hay una arteria o alguna lesión de algún vaso grande del tórax que hay que ir a reparar. Y donde más se puede alojar sangre en el tórax, a nivel del pericardio, el taponamiento cardíaco, ¿no es cierto? Que ahí es sangre en el pericardio, que uno lo sospecha con la triada de Beck, con los signos, ¿no es cierto? Eh, que conversamos la clase pasada. Saber que en relación a una herida, a un trauma de tórax abierto en el que uno sospecha una lesión cardíaca, el paciente está con un taponamiento cardíaco, tiene los signos de esta triada, muchas veces uno no va a tener los tres signos para esperar que decir que esto es un taponamiento cardíaco. Uno los puede sospechar muchas veces con menos signos, con uno, por ejemplo, sin decir la incurgitación yugular. Muchas veces hay lesiones que provocan sangrado y en vez de incurgitación yugular va a haber colapso de las venas yugulares y no vamos a tener esto y nos vamos a decir, oh, no tengo esto, esto no es un taponamiento. Igual puede ser un taponamiento, si uno se sospecha lo tiene que tratar, ¿ya? Eh, el tratamiento del taponamiento cardíaco en trauma en general no es... se describe la pericardiocentesis en pacientes que están estables, pero muchas veces estos pacientes con la evolución del taponamiento cardíaco se vuelven inestables y esta pericardiocentesis, ventana pericárdica, muchas veces es una terapia puente para la toracotomía de tórax, abrir el pericardio, porque en trauma no es solo ir a solucionar el taponamiento, que es hacer que la sangre se vaya del pericardio para hacer que la contractilidad del músculo cardíaco se mantenga, se haga más fuerte, ¿no es cierto? Sino que en trauma el tratamiento es ir a reparar la lesión que provocó este sangrado. Y para eso necesitamos hacer o a través de una toracotomía, que lo hacemos en pabellón, o a través de una esternotomía, dependiendo de la técnica que esté más que se sienta más cómodo el cirujano que va a atender. En relación al neumotórax, atención, saber que los signos y síntomas, cómo se hace el diagnóstico y cuál es el tratamiento. De esta es, es la que más me interesa que sepan los signos clínicos y las características del examen físico para lograr sospechar un neumotórax. Atención. Muchas veces uno está trabajando o en el servicio de urgencia o en en un CEFAM que tiene adosado los sapos y uno tiene que ir a hacer muchas veces en las noches ver pacientes en que la, la probabilidad de que lleguen pacientes con traumatismo, ¿no es cierto?, es alta, sobre todo dependiendo de algunas comunas, no muchas veces acá en Punta Arenas, pero quizás en otro lugar. Y es importante saber reconocer cuando hay una alta probabilidad de un neumotórax atención. Y saber que obviamente que el neumotórax atención, debido al gran compromiso que provoca a nivel de la lesión de partes blandas y muchas veces hay lesiones a través del arco bronquial, hace que entre el aire, ¿no es cierto?, hacia la cavidad pleural y en inspiración y expiración no se logre hacer que el aire logre salir. Y esto que provoca que el colapso haga que se dirija hacia contralateral los órganos intratorácicos, ¿no es cierto? Y esto va a provocar que se comprima la vena cava, se compriman los grandes vasos, con lo que va a llevar a un shock al paciente y esto puede provocar la muerte si es que no se soluciona esta hiperpresión que se está produciendo por la entrada de aire y colapso de los grandes vasos. Y por eso se sabe que el neumotórax de atención en la radiografía, que uno no debería esperar, eh, pero lo describen que se desvía hacia contralateral todas las estructuras del mediastino. Cuando sospecharlo, los signos y síntomas, ¿no es cierto?, dolor torácico y disnea en un paciente que está en shock, taquipneico, ¿no es cierto?, con taquicárdico, con tendencia a la hipotensión,
Muchas veces los pacientes cuando están con un neumotórax, atención, en un inicio, uno podría esperar, o si es que uno tiene la radiografía en el lugar para que llegue una radióloga y haga una radiografía portátil, uno podría hacerlo si es que lo tiene en el momento, pero muchas veces esto no lo va a tener. Se describe en la literatura que uno no tiene que esperar ni el FAST ni la radiografía. Si uno ve que hay desviación traqueal, hay dolor torácico, hay todo esto en relación a un trauma de tórax, yo tengo que hacer sospechar que esto puede ser un neumotórax de tensión. Nosotros que vamos a tener en los ruidos expiratorios van a estar ausentes en el lado donde el pulmón está colapsado, ¿no es cierto? Tú vas a percutir y vas a ver que hay timpanismo en el lado en el que se llama, no, en el lado donde está acumulado toda la parte del aire en el pulmón contralateral, ¿no es cierto? Los ruidos no van a existir, las venas del cuello van a estar distendidas y muchas veces uno de los hemitórax no se va a mover. Se describe que la cianosis es un signo tardío en el neumotórax. Atención, no hay que esperar al paciente que esté azul para poder tratarlo, ¿no es cierto? El diagnóstico es clínico, no se hay que retrasar el tratamiento. Muchas veces en los servicios de urgencia que están desarrollados para solo atender trauma, tienen el EcoFast al lado. Actualmente muchos servicios de urgencia lo tienen, ¿no es cierto? Que yo les había comentado, y uno sabe que el paciente va a llegar o sabe que vaya un paciente politraumatizado, uno tiene el EcoFast en el lugar para poder hacer toda la evaluación primaria que se hace con esto. No esperan la radiografía de tórax, ¿no es cierto? Y saber que actualmente en la TLS, en la 10ª edición, la descompresión la refieren realizar con mayor seguridad en el quinto espacio, en el quinto espacio intercostal, ¿no es cierto? En la línea axilar media, anterior, generalmente una aguja de mayor tamaño, de 8 centímetros. Esto describe más o menos un 90% de éxito. ¿Y por qué ya no es el segundo? Bueno, igual se puede hacer, ya nadie les va a decir nada si no lo hacen en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, donde siempre se hacía, pero muchas veces hay pacientes que tienen un gran panículo adiposo y muchas veces los trócares no llegan para descomprimir el pulmón. Se sabe que la zona del quinto espacio intercostal, el grosor de la pared es menor, entonces hay mucho más éxito en la realización de este procedimiento a ese nivel. Se pueden hacer en los dos lugares, pero actualmente se recomienda hacerlo en el quinto espacio. Siempre luego de esto, eh, bueno, también si no resulta con la guía, con el trocar, se describe que hay una alternativa que es realizar una incisión y uno puede entrar con una pinza Kelly, abrir la pleura y hacer una entrada hacia la cavidad torácica digitalmente. ¿Eso qué es lo que va a permitir? Pues eso permite que se transforme de un neumotórax, atención, pasa a ser un neumotórax abierto y con lo que va a revertir todo el proceso fisiopatológico del neumotórax, atención, en relación a los grandes vasos, eh, y va a evitar que haya un colapso y se siga produciendo. En lo que es solo realización de esta alternativa que es la toracostomía digital, al final es descomprimir, lo mismo que esta trocar que se coloca, uno coloca este trocar y descomprime el hemitórax que se está produciendo en el aumento de la hiperpresión, ¿no es cierto? Se revierte todo el proceso fisiopatológico del neumotórax tensión. Siempre esto va seguido del tubo pleural, que es el tratamiento definitivo, ¿no es cierto? Eh, y se describe que muchas veces en pacientes que entran a ventilación mecánica, muchas veces hay neumotórax primarios, o sea, un neumotórax, es un neumotórax pequeño que muchas veces uno no lo logra sospechar. Los pacientes los colocan en ventilación mecánica debido al traumatismo en general y esto, al poner presión positiva, va a hacer que pasemos de un neumotórax leve a un neumotórax de tensión. Esto ha pasado muchas veces, te llaman de la UCI, que el paciente se está comprometiendo cada vez más y uno tiene que saber que en contexto de trauma, en ventilación mecánica, donde hay esta fisiopatología, a uno tiene que sospechar que probablemente se nos pasó un neumotórax pequeño y al poner presión positiva, esto pasa a un neumotórax de tensión. ¿Ya? El hemotórax masivo, como les comenté, dentro de lo que son las lesiones críticas de la letra C, 1500 cc de sangre, ya que equivale más o menos a un tercio de la volemia en la cavidad torácica. Estos pacientes llegan, nosotros aquí con algunos de sus compañeros hemos visto pacientes que han tenido o han llegado con este tipo de lesiones, no un hemotórax masivo, sí, pero
pero sí hemotórax de menor volumen, ¿ya? Y sobre 1500 cc o si uno tiene 200, 300 cc por hora, por 3 a 4 horas, eso también es indicación de toracotomía. Hay que ir a resolver el, el, la, el sangrado activo que se está produciendo a estos volúmenes, ¿ya? Cuando se sospecha, paciente con una lesión de trauma, un traumatismo de tórax, ¿no es cierto?, en shock, y yo en este paciente hay ausencia de los ruidos respiratorios en el lugar donde se está produciendo, ¿no es cierto? Hay matidez a la percusión porque hay líquido en el tórax, a diferencia del neumotórax, atención, que no va a tener matidez, ¿no es cierto? Muchas veces las venas del cuello van a estar colapsadas porque se está perdiendo sangre, hay hipovolemia, ¿ya? Eh, Generalmente podría haber desviación del mediastino, pero en grandes volúmenes de sangre, ya eso generalmente uno no lo ve, y en los pacientes pacientes que en los lugares donde la radiografía es el único método para poder evaluar, uno ve que hay un velamiento de todo un campo torácico, ¿ya? Muchas veces con el IFAST uno también logra ver que es líquido y más o menos uno sabe que en contexto de trauma uno tiene que ir a poner un tubo pleural y para poder solucionar este hemotórax, ¿ya? Siempre en trauma, lo que habíamos conversado en la clase anterior, los accesos venosos, ¿no es cierto?, que son de 16G para ver, dependiendo para que pase un volumen alto, ¿no es cierto?, siempre reponer la reposición del volumen simultáneamente con la colocación del tubo, ya siempre la represión de volumen es sangre, ya sabemos ya que en trauma ya el hecho de solo pasar suero, ya eso ya es del pasado, hay que poner, polinizar a los pacientes con el protocolo de transfusión masiva, con glóbulos rojos, plasma fresco, ¿no es cierto?, y plaquetas en proporción 1:1:1, ¿no es cierto? Muchas veces la transfusión, sangre o RH negativo, ¿no es cierto? Y saber que un paciente que está con un hemotórax secundario a un trauma de tórax de 1500 cc saliendo por el tubo, eso es indicación de toracotomía de urgencia, que son más o menos las cosas que me interesan que sepan esos números porque se preguntan, se tienen que saber eh, para poder saber derivar a los pacientes, ¿no es cierto? Taponamiento cardíaco, lo habíamos conversado, la triada de Beck, ¿no es cierto? El diagnóstico, generalmente uno cuando tenemos la ecografía podemos ver que hay sangre en el pericardio y en contexto de trauma tenemos que ir a solucionarlo, ¿no es cierto? Muchas veces describen en lo que es ¿cómo se llama? En el ATLS, que se podría, cuando uno no tiene el FAST, realizar una pericardiocentesis subsifoidea para hacer el diagnóstico. Muchas veces en contexto de trauma con una lesión, dependiendo del nivel donde se produce cercano a el hemitórax izquierdo, cerca de la mamila, uno sabe que si hay un paciente que está comprometiéndose y descarta el neumotórax tensión, el hemotórax masivo, probablemente que lo que esté ocurriendo va a ser un taponamiento cardíaco, ¿cierto? El mecanismo generalmente para el taponamiento cardíaco en trauma de tórax es una herida penetrante, ya sea por arma blanca o por el arma de fuego, ¿ya? Se sabe que los pacientes que llegan a la urgencia y que sobreviven generalmente son los por arma blanca. Por arma de fuego generalmente por el tipo de lesión, son lesiones mayores y los pacientes no llegan vivos a los servicios de urgencia. Saber que un volumen pequeño de sangre ya puede causar taponamiento, entre 30 a 60 cc de sangre, ¿ya? Y en pacientes con trauma de tórax que llega a servicio de urgencia, que entra en paro por una actividad eléctrica sin pulso, uno podría pensar o taponamiento cardíaco y neumotórax atención, que son los que más rápido matan a los pacientes, ¿ya? Y saber que la triada de Beck, como les comentaba, puede ser incompleta en trauma, ¿ya? Generalmente para que estén las tres juntas, generalmente equivale más o menos a un día, un 40% del paciente que tienen trauma tienen las tres. Así que saber que no hay que esperar las tres para sospecharlo, ¿ya? Se describe como el tratamiento en general como una pericarditis en la TLS, pero se tienen que quedar con el concepto de que en trauma la solución es una toracotomía, ir a abrir el pericardio y ir a reparar la lesión que provocó el taponamiento, ¿ya? Ya ahora el neumotórax abierto, que es la entrada, ¿no es cierto?, de aire a la cavidad pleural, pero sin esta hiperpresión que produce el neumotórax. Atención, ¿ya? Hay que saber que cuando hay una lesión a nivel de la pared, se sabe que si esta lesión es mayor de 2/3 del diámetro de la tráquea, el aire va a preferir entrar a través de este defecto en vez de pasar o entrar por la tráquea, ¿ya?
en cada inspiración. Y esto que, que es lo que va a provocar una ventilación inefectiva, la ventilación inefectiva, hipoxia, hipercapnia, ¿no es cierto? Cuando sospecharlo, un paciente que en contexto de trauma, dolor, disnea, ¿no es cierto? Taquipnea, tú vas a tener los ruidos disminuidos en el lado donde estés sospechándolo, ¿ya? Muchas veces hay un movimiento que se escucha cuando entra el aire, hay que hacer mucho examen físico para poder definir esto, pero generalmente hay los ruidos disminuidos en contexto de trauma, ¿ya? Eh, el tratamiento, cuando no estás o no en un servicio de urgencia, antes de trasladar a los pacientes, si tienen la sospecha del neumotórax abierto, es este apósito oclusivo que tiene que ser estéril y se fija en 3 lados. Y esto hace que actúe como una válvula unidireccional, ¿no es cierto? Impide la entrada del aire en la inspiración y permite la salida en expiración a través de la lesión del tórax, ¿ya? No poner 4, no fijarla por 4 lados, porque esto lleva a una neumotórax tensión. Hemos visto pacientes que han sido derivados con un sello de 4 lados, tiene que ser 3, ¿ya? Para que les quede claro que ese es el manejo del neumotórax abierto en servicio de urgencia previo al traslado, porque muchas veces no van a saber colocar la pleurostomía definitiva, que es lo que va a solucionar este problema. Con esto nos va a dar el tiempo para poder trasladar a los pacientes y hacerlo en donde exista el especialista que lo pueda realizar, ¿no es cierto? El tratamiento definitivo, pleurostomía, tubo de tórax, generalmente para cuando es solo aire uno puede poner un tubo número 20, número 24, muchas veces en algunos lugares no se colocan tubos y se ponen pigtail también, que se está utilizando en algunos servicios de urgencia, pero saber que como es solo aire, un tubo 18, 20, 22, mucho menor al 28 o 30 que se colocan para cuando uno quiere sacar, haya salida de sangre, va a permitir la resolución del problema, ¿ya? Eh, en la revisión secundaria eh, hay otro tipo de lesiones, ya esto ya uno muchas veces ya el paciente ya no va a estar en la parte crítica de la patología, está el neumotórax simple, ya que en la solución es un tubo de una una pleurostomía, muchas veces no es necesario la descompresión, muchas veces por una fractura costal, producto del tórax, va a provocar un neumotórax simple y la solución va a ser la pleurostomía. Un hemotórax que no va a ser masivo, con menor volumen, también la pleurostomía va a ser la solución, 28-32 French, y siempre vigilar en hemotórax cuánto es el volumen de salida al colocar la pleurostomía y luego la cantidad de volumen en CC las primeras horas, ¿no es cierto? Saber que existen el tórax inestable, ¿ya? En las lesiones que son potencialmente letales, ¿no sé? Tienen que saber qué es un tórax inestable, el número de fracturas que se van a producir, generalmente 2 o 3 fracturas que son contiguas y se produce este movimiento paradojal de la pared torácica, que es lo que va a provocar el problema en sí no es el hecho de tener el tórax inestable, sino que bajo este tipo de lesiones se produce una contusión pulmonar. La contusión pulmonar lleva a telectasia y la telectasia lleva a problemas respiratorios infecciosos, aumento de neumonía y esto es lo que va a matar a los pacientes. También en trauma de tórax existe la contusión cardíaca cerrada. Eh, Generalmente es baja la sospecha, obviamente dependiendo de la energía del traumatismo, sospecharlo, sobre todo golpes en la cavidad anterior del tórax, requiere una monitorización con electrocardiograma, medir troponinas, pedir ecocardiogramas para evaluación. Existe una patología que es una ruptura traumática de la aorta, se produce generalmente en bajos porcentajes, pero existe, se sospecha con la evaluación secundaria cuando uno toma una radiografía de tórax y hay un ensanchamiento del mediastino, uno podría sospechar que hay una ruptura traumática de este gran vaso. Hay que realizar un angiotac para poder confirmarlo y la resolución es a través de cirugía endovascular de los cardiocirujanos o cirujanos de tórax, o sea, cardiovasculares o vascular periférico. Y la otra lesión secundaria, que es la lesión del diafragma, muchas veces las lesiones a través, que son a nivel de la mamila, cuarto espacio, más o menos intercostal, donde está el diafragma, puede provocar a nivel posterior que muchas veces una herida que es pequeña en un inicio, con el tiempo se puede agrandar y hacer que las vísceras del abdomen pasen hacia la cavidad torácica. Muchas veces llegan pacientes a la urgencia con este tipo de hernias y uno recopila el antecedente de que años previos tuvieron una lesión por arma blanca que no requirió tratamiento, muchas veces solo una pleurostomía o a veces solo observación, pero
que hubo una lesión del diafragma, la lesión con el tiempo fue creciendo y hizo que los órganos intraabdominales pasen al tórax. Sabe que la mayoría de las veces esto ocurre en el hemitórax izquierdo, porque en el hemitórax derecho está el hígado, lo cual protege un poco o con mayor probabilidad de que los órganos suban a través del tórax por el lado derecho, el hígado lo protege, ¿ya? Entonces, un poco para que tengan aquí más un poco en relación a lo que es el tórax inestable y la construcción pulmonar. Yo aquí se los dejo anotado más que nada para que lo lean, para que no lo tengan que leer de otro lado, para el estudio de la prueba, ¿ya? Y para que lo sepan más en relación al aprendizaje y saber más un poco los conceptos importantes de cada uno, ¿no es cierto? Mayor o igual de dos fracturas en tres o más costillas, ¿no es cierto?, que son contiguas, ¿no es cierto? Y esto provoca este movimiento paradójico. Y como le expliqué, el verdadero problema tiene que ver con la complicación que se provoca después de la atelectasia y la sobreinfección. Esto, en fracturas costales, el dolor, el manejo es súper importante porque con esto uno va a disminuir este probable aumento de atelectasias y infecciones pulmonares, ¿ya? Eh, Muchas veces también estos pacientes, como son varias fracturas, uno los maneja con bloqueos a nivel de nervios intercostales. Esto lo hacen los anestesistas. Muchas veces uno pide que ellos les coloquen este tipo de analgesia para poder manejar el dolor en estos pacientes, ¿ya? Saber que es un paciente con un tórax inestable, que se está desaturando menor a 90 o con una frecuencia respiratoria mayor a 35 puede requerir ventilación mecánica. Y saber que cuando los pacientes tienen más de 6 fracturas costales aumenta la mortalidad al doble, ¿ya? La construcción pulmonar, la lesión del parénquima sin laceración, esto provoca hemorragia alveolar y aumenta el riesgo de infección, ¿ya? Muchas veces hay que sospecharlo, uno en radiografía no lo logra ver con claridad. Sí, con el TAC de tórax sin contraste en trauma uno logra ver ciertas eh, zonas del pulmón que tienen unos cambios en relación a la densidad y uno sabe que un paciente con contexto de trauma, esto es una contusión pulmonar y ese paciente, a pesar de que se ve bien en un inicio, se tiene que hospitalizar para evaluar cuál va a ser su evolución, ¿ya? En diagnóstico diferencial, este cuadrito para que lo tengan, ¿no es cierto? Neumotora tensión versus versus hemotórax masivo, las diferencias clínicas en relación a los ruidos respiratorios, la percusión, la tráquea, la posición, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con las venas del cuello, ¿no es cierto? El movimiento del tórax, el tipo de shock, el diagnóstico, cómo se hace cada uno de estas dos entidades y el tratamiento, ¿ya? Porque probablemente por aquí tenga que ver un poco en relación a las preguntas que estén en la prueba. Eh, Aquí les tengo anotado un poco en relación a la anatomía funcional para el trauma, lo que es abdomen anterior, flancos, cavidad pélvica, ¿no es cierto? La región tóraco-abdominal, saber que existe un espacio retroperitoneal que está detrás de todos los órganos que uno conoce generalmente en anatomía abdominal, que son los que están hacia adelante, pero saber que hay muchos órganos que están hacia atrás, que son órganos que son importantes, que también se pueden lesionar, pero que van a dar menos síntomas en el momento en que el paciente tenga un politraumatismo, ¿ya? Saber que el abdomen puede acumular una gran cantidad de sangre sin cambios externos, muchas veces en pacientes estables, que son los pacientes que uno puede llevar a estudio con escáner, la aparición de líquido en el abdomen y sangre hasta que se demuestre lo contrario, ¿ya? Que muchas veces hay líquido y hay aire, muchas veces eso tiene que ver en relación con una ruptura de víscera hueca, ¿no es cierto?, para que haya neumoperitoneo, y ahí podría haber una lesión, probablemente que no sea sangre y podría ser contenido intestinal. Pero si es solo líquido, lo más probable es que sea sangre en contexto de trauma, ¿ya? El mecanismo de la lesión es obviamente que es diferente el trauma cerrado versus el penetrante, ¿no es cierto? Un trauma cerrado, la compresión directa deforma órganos, ¿cierto? Sólidos y las vísceras y puede provocar ruptura. Hay un paciente que creo que se operó el fin de semana que tuvo un traumatismo abdominal cerrado y que tuvo una lesión de intestino delgado que tuvieron que reparar. Fue solo esa zona. Creo que también tuvo un poco de hematoma en el mesenterio intestinal, pero el paciente llegó estable, se evaluó con un escáner, se vio que había neumoperitoneo importante, más líquido, y se decidió, en relación a un paciente de lección física que también estaba con peritonitis, explorar el abdomen en contexto de trauma, ¿ya? Y los órganos que más se lesionan, como les dije, el vaso, casi un 40-55%,
después el hígado, intestino delgado y después el retroperitoneo, ¿no es cierto? Muchas veces cuando hay hematomas retroperitoneales, más o menos un 15% también se asocian fracturas de pelvis, ¿ya? Y saber que los automóviles que tienen airbags, el hecho de que se hayan activado o que haya protegido no va a excluir que haya una lesión abdominal. Muchas veces esto también hace que el trauma significa que fue de alta energía y uno tiene que sospechar lesiones de órganos intraabdominales, ¿ya? En trauma penetrante, esto ocurre generalmente en ciertos servicios de urgencia. Viernes y sábados son los días en que más hay lesiones de este tipo, ya sea por las riñas, por aumento de la actividad nocturna, ¿no es cierto? En arma blanca, generalmente el hígado, intestino delgado, lesión diafragmática y colon en 15%. Y bien, en armas de fuego, generalmente el intestino delgado se lesiona en mayor proporción, ¿no es cierto? El colon también, el hígado y lesiones vasculares, ¿ya? Saber que, a diferencia del arma blanca con el arma de fuego, ¿no es cierto? El arma blanca es de baja velocidad, el daño es directo, el arma de fuego es alta velocidad, ¿no es cierto? Y produce una cavitación de los órganos, hay mayor daño, ¿no es cierto? Dependiendo del calibre de la bala, del arma de fuego, ¿no es cierto? Muchas veces las lesiones son múltiples a nivel de arma de fuego porque muchas veces los proyectiles pueden rebotar en superficies óseas y pueden desviar la trayectoria de la bala y provocar lesiones en otras partes. Entonces, generalmente los pacientes que llegan con una herida abdominal por arma de fuego se exploran siempre. Eso es un hepatoneumónico, ¿no es cierto? Por arma blanca, muchas veces uno, dependiendo del paciente, si está estable, uno podría estudiarlo. Si es que el paciente no tiene líquido libre, eh, uno sospecha un sangrado activo. Si no hay neumocoritoneo, no hay signos de irritación peritoneal, uno podría observar. En contexto de que si hay sangre o hay peritonitis, el paciente hay que ir a explorar, ¿no es cierto? Muchas veces las heridas de glúteo, se sabe que de proyectiles, el 50% también va a tener una lesión intraabdominal significativa. Y cuando hay heridas de bala que atraviesan segmentos de pélvicos, saber que por la ubicación y posible rebote en superficies óseas, podría haber una lesión vesical, rectal, que hay que ir a explorar. Eh, Saber, y esto también lo conversamos en los servicios de urgencia, el examen físico sistemático del abdomen, ¿no es cierto? Siempre la inspección, ocultación, percusión y palpación, ¿no es cierto? Por el lado derecho del paciente, por favor. No siempre el examen físico se realiza por el lado derecho del paciente, siempre se realiza de la misma manera, cosa de que nunca evitar que se nos pasen lesiones importantes. Si cuando uno realiza el mismo examen físico, lo realiza de la misma forma, existe menor probabilidad de pasar por alto las lesiones o ciertos signos que nos van a dar indicios de algún tipo de lesión, ¿ya? Es semiología, examen físico, lo vamos a ver los servicios de urgencia cuando están en el internado, ¿no es cierto? Ahí pasan con nosotros, y en esta instancia eh, aprovechenla, ¿no? Aprovechenla. Si lógicamente nosotros les permitimos realizar el examen físico, acá los pacientes todavía tienen nos da la posibilidad de que ustedes puedan realizar un examen físico en un paciente que viene entrando en servicio de urgencia. Ustedes ahora en cuarto año ven los pacientes en la sala, los pacientes ya están tratados, están operados, están evaluados, ¿ya? El ideal es que lo puedan conocer cuando en el momento que llegan para que puedan hacer ustedes su propia apreciación con respecto a si les parece que ese abdomen, cuando, cuando lo examinan, va a ser un abdomen que va a requerir alguna resolución quirúrgica, y eso nos permite solo el hecho cuando ustedes estén en la urgencia. ¿Bien? Lo que conversamos en la clase inicial, ¿no es cierto? El FAST y el IFAST, ¿no es cierto? Las ventanas y la extensión que va hacia la pleura, ¿ya? Eh, Están las ventanas, esto lo conversamos en la clase pasada, así que no se lo vamos a repetir, ¿ya? La indicación, el paciente que cuando uno tiene la posibilidad de realizarlo, un paciente que está inestable, uno puede realizarlo en trauma cerrado, hacerlo al lado del paciente, ¿no es cierto? Si detecta hemoperitoneo, un paciente inestable, también va a pabellón, ¿no es cierto? Y si hay derrame pericárdico en un paciente con sospecha de taponamiento cardíaco, también va a exploración, ¿no es cierto? Obviamente que tiene limitaciones, es operador dependiente, si no uno no lo ha hecho antes, se pueden pasar cosas, obvio. La obesidad limita también la objetividad de las imágenes y de poder evaluar, ¿no es cierto? No va a evaluar el reperitoneo,
el FAST no va a detectar lesiones de vísceras huecas, por ejemplo, un paciente estable te permite hacer que el paciente pueda ir a un estudio imagenológico de mayor precisión. ¿Ya? Saber que el TAC de tórax y abdomen, el TAC, el escáner actualmente en traumas tiene un alto impacto y un alto porcentaje de beneficios hacia nosotros que estamos evaluando a los pacientes. ¿Ya? El TAC con contraste en abdomen, el gol estándar, saber siempre que para que un paciente vaya a escáner tiene que estar hemodinámicamente estable. ¿Ya? Es contraindicación llevar a un paciente a un escáner inestable, el paciente se puede, a través del shock, se puede parar en el escáner o en el lugar ahí donde están los tecnólogos médicos con el tomógrafo, ¿no es cierto? Y no es el lugar para resucitar a un paciente ese lugar. Así que el paciente tiene que estar estable, ¿no es cierto? Nos permite evaluar toda la cavidad abdominal, en la pelvis, ¿no es cierto? Y en tórax también, el paciente estable también en angiotac sobre todo nos va a ayudar eh, para evaluar lesiones torácicas, el angiotac, en trauma y en abdomen, TAC de abdomen y pelvis con contraste, ¿no es cierto? Muchas veces hay neumotoras que pasan desapercibidos, ya sea uno no lo sospecha el examen físico, ya sea muchas veces la radiografía hay un neumotórax pequeño, el escáner nos permite poder visualizarlo, ¿ya? Nos va a permitir clasificar ciertas lesiones, ¿no es cierto? Se describe que no hay que transferir a los pacientes, como les dije, estando inestable y nos ayuda también en lesiones de pelvis, si es que hay fractura de pelvis o eh, lesiones en el que hay un hematoma retroperitoneal, también nos va a permitir evaluar. ¿Ya? Eh, Como les comenté en un principio, existe en la historia del trauma el lado peritoneal diagnóstico. Ahí están las características de cuando estaba positivo, más que nada para que sepan que existe, qué es lo que se encontraba cuando era positivo, cuando se realizaba. Ya, yo, como les dije, yo por lo menos nunca lo he visto que alguien lo realice, porque ahora con el escáner ha evolucionado, ya no es solo eh, axial, ya son multicortes, ya permiten reconstrucciones 3D y el escáner nos da toda la información que necesitamos de un paciente estable. ¿Ya? Eh, Aquí describen cuáles son las indicaciones actuales, describen que es un trauma cerrado con FAST no disponible, pero el paciente, como les explico, generalmente tenga el concepto inestable, el paciente se quiere explorar, estable puede ir a escáner. ¿Ya? Eh, Esto ya cuando los pacientes llegan a un servicio de urgencia de mayor complejidad, esto lo definimos nosotros. ¿Cuáles son las indicaciones de la parotomía de urgencia? Esto también ténganlo un poco, obviamente, léanlo, ténganlo claro. Generalmente esto va en relación a todo lo que es la hemodinamia, ciertos hallazgos clínicos, ¿no es cierto? El tipo de trauma y qué es lo que encuentra muchas veces un paciente que está estable al estudio imagenológico, ¿no es cierto? Como habíamos comentado, un paciente que está hipotenso, que tengo un ECOFAST positivo, intraabdominal, dependiendo ya sea el lugar donde yo lo realice, en que me evidencia un hemoperitoneo asociado a hipotensión, e indicación, ¿no es cierto?, de la parotomía. Si tengo un paciente que está estable y con el tiempo se vuelve inestable, también el deterioro hemodinámico me va, a pesar de la reanimación, me va a hacer llevar que este paciente lo tengo que ir a explorar, ¿no es cierto? Aquí también dice el lavado peritoneal diagnóstico positivo, un paciente inestable, se describía en el ATLS. Pero como les comenté, generalmente si el paciente está inestable no voy a ir a hacerle un lavado peritoneal diagnóstico. Eso va a toracotomía, o sea, a laparotomía explora- de exploración, ¿no es cierto? Al examen clínico, el examen físico, si tengo un paciente que tengo una peritonitis franca con irritación peritoneal, ¿no es cierto? El paciente tiene indicación de ir a explorarse, ¿ya? Si tengo un paciente que tiene una lesión por arma blanca, por arma de fuego, generalmente por arma blanca, y hay evisceración de estructuras intraabdominales, hay salida del intestino, hay salida del epiplón, uno tiene que ir a revisar y explorar al paciente, ¿no es cierto? Y si uno tiene una herida transpélvica con sospecha de lesión rectal vesical, también. Cuando voy a sospechar ah, ojo también con lo que es la evaluación primaria en relación a la fractura de pelvis. Muchas veces cuando hay presencia de sangre en el meato urinario,
los pacientes no se les va a colocar una sonda Foley porque eso indica sospecha de lesión uretral, ¿ya? Al estudio imagenológico, aire intraabdominal, sospecha de lesión de víscera hueca, ¿no es cierto? Sangrado activo en TAC, muchas veces uno puede pedir en algunos pacientes que van a angioTAC de tórax, también le hagan angioTAC de abdomen y uno muchas veces va a ver salida de contraste y no va a poder mostrar dónde está la lesión a nivel abdominal eh, al angioTAC, ¿ya? Y saber que las lesiones que hay, que pueden realizarse o que están ubicadas en las lesiones que están más o menos a nivel del cuarto espacio intercostal, donde uno sabe que en expiración el diafragma puede llegar hasta este lugar. Si uno tiene una lesión más o menos a ese nivel, ya sea las mamilas, ya sea por arma blanca o por arma de fuego, uno tiene que sospechar que la lesión puede haber provocado una lesión del diafragma y eso requiere exploración, ¿ya? El tipo de lesión, ¿no es cierto? La herida por arma de fuego siempre va a la parotomía, ya sea en abdomen, por lo que le expliqué por el tipo de lesión que produce, más de una muchas veces, y muchas veces puede haber lesiones de grandes vasos por el rebote en las superficies óseas. La arma blanca, si hay evisceración o peritonitis, va a ir a cirugía. El paciente no hay evisceración, uno ve que no hay líquido libre, no hay neumoperitoneo o no hay signos de irritación peritoneal, uno podría observarlo. Y al más mínimo cambio clínico, si el paciente se deteriora o empieza con sangrado o se pone taquicárdico, aparece líquido, hay que ir a explorarlo nomás. Muchas veces uno prefiere explorar de más que de menos a estos pacientes, ¿ya? Eh, en relación al trauma pélvico, hay ciertos signos, ¿no es cierto? Para y sospechar una fractura pélvica, la diferencia en el largo de las extremidades, ¿no es cierto? Deformidad, muchas veces cuando hay hematoma escrotal o equimosis perineal, eso uno lo hace sospechar una fractura a nivel de la pelvis. La presencia de sangre en el meato uretral, ¿no es cierto? Sospechar lesión uretral y no colocar sondas Foley, ¿no es cierto? Y muchas veces si hay laceraciones del periné en relación a la vagina o el recto, también uno puede sospechar que hay fractura de pelvis, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se describe? Que si uno tiene o sospecha este tipo de lesiones, no hay que hacer muchas estas maniobras de compresión o distracción repetidas, que es movilizar la pelvis, porque muchas veces esto provoca que aumente el sangrado a nivel en esta región y haga que el shock sea más grave y sea más difícil el manejo de estos pacientes. Uno si tiene sospechas de fractura de pelvis tiene que ir a colocar una sábana compresiva a nivel de los trocánteres. Hay unos dispositivos específicos en ciertos servicios de urgencia que son unos cinturones especiales para poder hacer que la pelvis que está abierta, lograr cerrarla, comprimir y mantener en esa posición para evitar que persista el sangrado. Si esto no resulta, existen maniobras que se hacen en pabellón. Uno de ellos es el packing preperitoneal, que uno coloca unas compresas a nivel del preperitoneal y con esto uno logra evitar que se siga ocurriendo el sangrado en este tipo de fracturas, ¿ya? Siempre, como les habíamos conversado, el escáner, si los pacientes están estables, nos va a permitir evaluar bien esta región, ¿ya? Control hemorrágico en la pelvis, bueno, siempre saber que este lugar puede abarcar gran cantidad de volumen de sangre, ¿no es cierto? Existen ciertos características que tiene la pelvis en relación a los vasos que tiene y los sangrados que puede provocar y saber que una lesión a este nivel puede provocar la muerte si es que uno no sospecha que hay una hemorragia a este nivel. Aquí les tengo anotado un poco cómo se hace la estabilización, ¿no es cierto? La reanimación que ya sabemos que en trauma va en relación a la transfusión masiva y con una proporción según los elementos que vamos a colocar, más el ácido tranexámico que habíamos conversado, que se coloca en las primeras 3 horas del trauma, ¿no es cierto? El diagnóstico que es el escáner con contraste, muchas veces también si el paciente va a angiotac, puede ser un angiotac pélvico, también nos va a permitir ver la ubicación del sangrado, ¿ya? Y el control hemorrágico definitivo es en pabellón, ¿ya? Sea con un packing preperitoneal o si uno logra evaluar que hay una arteria de mayor calibre que está provocando el sangrado y el lugar donde el paciente es recibido existe terapia de resolución con angiografía o angioembolización, se podría resolver a ese nivel. Si no, hay que explorarlo y hacerlo en pabellón, ¿ya? Aquí están un poco en relación cuáles son los hallazgos del examen físico para sospechar lesión de uretra, ¿no es cierto? Lesión de recto,
lesión vaginal y en región en glútea, ¿ya? Para que ahí la tengan, la lean, son los ciertos signos clínicos y del examen físico que nos van a hacer sospechar y con esto nos va a permitir definir ciertas conductas, ¿no es cierto? Y saber que la sonda vesical está contraindicada si hay sangre en el meato porque esto hace sospechar la, una lesión de uretra, ¿ya? Y esta tiene que ser estudiada por los urólogos para poder resolverse. En trauma penetrante, ¿no es cierto? Se pueden evaluar cierto tipo de lesiones a nivel de abdomen que son específicos, ya están ahí el tórax anterior, la región toracoabdominal, que es lo que habíamos conversado, que muchas veces hay lesión diafragmática que va a aumentar el riesgo de hernias diafragmáticas, ¿no es cierto? En el abdomen anterior, cuando hay lesión del peritoneo y va a haber evisceración, muchas veces va a ser salida de órganos intraabdominales. ¿Ya? Y a nivel del flanco y el dorso también están los músculos que ofrecen un poco más de protección, pero en este nivel generalmente cuando hay un tipo de lesión, aparte de lesiones intraabdominales, también puede haber lesiones de órganos del retroperitoneo. ¿Ya? Lo que hemos conversado en la clase previa, ¿no es cierto? Todo lo que es la cirugía de control de daños, la tétrada, ¿no es cierto? Hipotermia, acidosis, coagulopatía y el calcio. Lo que nos permite a nosotros en primera etapa es hacer el primer control. Luego, el paciente va a una UPC para lograr estabilizar y revertir esta triada o tétrada, ¿no es cierto? Y luego se va a hacer la resolución de las lesiones que requieren una resolución específica que no son los que están provocando la mortalidad inmediata, esas son las que pueden esperar, ¿no es cierto? Pero se tienen que resolver y esto se resuelve luego de que el paciente se estabiliza en la UPC, ¿no es cierto? Saber qué lesiones específicas, ¿no es cierto? Del vaso, del hígado, duodeno, lesiones de víscera hueca, ¿no es cierto? Riñón, uréter y grandes vasos intraabdominales, que es todo al final lo que está en la cavidad abdominal, retroperitoneos, ¿no es cierto? Que puede ser lesionado ya sea por armas blancas, en trauma cerrado, en armas de fuego, ¿ya? Que son obviamente lesiones específicas de cada órgano. Aquí un poco del algoritmo simple del trauma abdominal cerrado, ¿no es cierto? Siempre saber si el paciente está estable o inestable, si está, el paciente está inestable, si tengo la posibilidad de hacerle un FAST, lo realizo. Si no lo tengo, paciente inestable con trauma abdominal, tengo que ir a explorar, ¿no es cierto?, para evaluar los órganos intraabdominales. Y si el paciente está estable, va a escáner y esto nos va a definir según los hallazgos qué es lo que vamos a hacer, que es lo que se puede hacer, observar. Muchas veces también se puede hacer la laparotomía si es que el paciente uno lo hace sospechar que hay una lesión que tengo que ir a explorar. En ciertas instituciones se pueden hacer embolizaciones de vasos intraabdominales y si no hay ninguna lesión uno puede mantener observarlo y en algún momento darle el alta a los pacientes después, ¿no es cierto? Saber que un paciente que está estable pero tiene signos peritoneales, ¿no es cierto? Eh, que a uno lo hace sospechar que el paciente tiene una peritonitis de cualquier causa, ya sea, puede ser lesión de intestino, lesión de colon o de otro órgano. El paciente con peritonitis, a pesar de que esté estable, tengo que ir a explorarle el abdomen, ¿ya? Entonces ese concepto también es importante que sepan que es así, ¿ya? La reanimación, lo que es la transfusión masiva, ¿no es cierto? Ahí está descrito, el ácido tranexámico, cómo se administra. Lo que hemos conversado en la primera clase sobre la hipotensión permisiva, ¿no es cierto? Que va a evitar que salgan, que los coágulos que ya se formaron se desprendan, ¿no es cierto? Prevenir la tétrada, ¿no? Aquí nuevamente está escrita la triada, pero saber que el calcio está en la agregada a esta triada, ¿no es cierto? Saber que los vasopresores no son de primera línea, ¿no es cierto? Se pueden utilizar cuando hay hipotensión refractaria, pero el tratamiento definitivo es el control en pabellón de los sangrados, ¿ya? Siempre monitorizar lactato y el exceso de base que nos va a permitir evaluar uno de los pilares de la tetrada letal, ¿no es cierto? Aquí tengo algunos errores frecuentes y algunos tips para el servicio de urgencia, y para que más o menos un poco en resumen con respecto a lo que está escrito en la clase y que lo puedan utilizar después cuando estén en el internado y nos tengamos que enfrentar a algunos de este tipo de pacientes. No todos van a tener la oportunidad porque se sabe que obviamente no todos van a poder estar en ningún paciente que esté con un trauma, con algún trauma toracoabdominal
Se sabe que el internado, generalmente ustedes están en horario de día, no en la noche, y ya se ha perdido un poco esa capacidad de poder ver este tipo de pacientes si el internado está en esa modalidad. Es lo que hay, así que aprovechenlo cuando les toque. eh, si en algún momento requieren o quieren asistir, es cosa de que se coordinen con algunos de los staff que están trabajando en los turnos y muchas veces algunos electivamente pueden ir durante algún turno de noche, fin de semana, a ver que aumenta la probabilidad de que llegue alguno de este tipo de pacientes. ¿Ya? Esto un poco que me interesa que sepan. En relación a cuáles son las lesiones. Lo mismo que la prueba o las preguntas de la prueba anterior, generalmente son cosas que son atingentes a lo que tienen que saber en cuarto año. Así que eh, son las cosas que le dimos un poco de énfasis. Lo otro es para que lo sepan y sepan que un poco más específico y un poco más abordando en otras áreas el tema, pero las grandes cosas son lo que obviamente va a aumentar la probabilidad de que un paciente no muera en contexto de trauma. ¿Ya? Así que eso, ¿alguna pregunta, duda, consulta? Yo sé que el tema es largo, pero nos da para, si uno lo pone a leer, se lo pone a leer en otros, en el UpToDate o en otros libros o en otros apuntes, salen más cosas descritas, pero generalmente como que lo central es lo que les comento en relación al tipo de lesión, ya sea a nivel de tórax, abdomen y pelvis. Eso, estudien, eh, ¿qué más? Aprovechen su tiempo. Están en cuarto todavía pueden. Yo, mis internos que están conmigo, siempre se los digo, porque después ya no hay tiempo y les toca a ustedes hacer esto solo. Así que éxito, que les vaya bien en la prueba, sáquense buenas notas. Ojalá las preguntas que le hago yo les suba un poquito la nota. ¿Ya? Ahí nos estamos viendo en el internado y con los chicos que están y nos estamos viendo en el día a día, nos vemos mañana.